Hola, mi nombre es Emily Mosquera y la situación a abordar es la número 1, representaciones en contextos numéricos. Uno de los aspectos importantes desde edades tempranas en matemáticas involucra la representación. Particularmente en el contexto numérico podemos considerar las categorías de representación concreta, pictórica y simbólica. La representación concreta se muestra cuando manipulamos con las manos los elementos. La representación pictórica es cuando se dibuja el material concreto. Y la representación simbólica es cuando se muestran las cantidades por medio de símbolos. Ahora contextualizaremos sobre las categorías de representación en los conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales e irracionales. Ahora hablaremos sobre los números naturales. La industria numérica empezó unos 10.000 años antes de Cristo, por la necesidad de saber la cantidad de pertenencias que poseía cada quien, además de controlar la cantidad de animales que cazaban o poseían. Es ahí como con la ayuda de los contables en primera instancia utilizaron fichas de arcilla para llevar una contabilidad mediante la correspondencia 1 a 1, ya que fue el primer acercamiento con los números naturales. Esta representación concreta aportó en el registro de sus pertenencias, pero se presentó el inconveniente que esas fichas eran falsificadas. Es ahí donde llegó la representación pictórica, la idea de las arcillas de los recipientes de arcilla. En el recipiente se le echaban las fichas y se sellaba para que no hubiera ningún fraude. Al sellarse, en la parte de afuera se le dibujaba un símbolo para saber la pertenencia que tenían. Los círculos representaban fanegas de grano, los cilindros representaban los animales y los huevos representaban jarras de aceite. Para conocer la cantidad en cada utensilio se debía romper el recipiente. Sin embargo, romperlos era un tanto tedioso, pues si se quería retomar la práctica debían utilizar un nuevo recipiente. Para solucionar esta práctica se implementó una nueva representación pictórica, donde decidieron inscribir en el recipiente la cantidad de fichas que contenía. Si había dentro 5 fichas, los contables dibujaban 5 símbolos en la arcilla húmeda de la vasija, para conocer de primera mano su contenido. Para mejorar las prácticas contables surgen los sistemas de numeración, donde cada civilización utilizaba diferentes representaciones simbólicas para representar el mismo número. Ahora hablaremos sobre los números enteros. El conjunto de los números enteros surge como la necesidad de llenar algunos vacíos que existían al trabajar con los números naturales. Los números negativos complementan o extienden el conjunto de los números naturales. Los números negativos fueron rechazados puesto que no se podían representar de forma concreta como se podía hacer con los números naturales, solo se podía hacer simbólicamente. Por esta razón eran llamados números falsos. Hacia el año 628, el matemático Brahmagupta le dio la primera representación simbólica a los negativos y al cero llamándolos deudas y la nada. Para las civilizaciones existían distintas representaciones simbólicas. Los hindúes mostraban los negativos escribiéndolos un punto por encima de cada cifra. Los chinos utilizaban una barra oblicua para denotar los negativos y después lo hacían por colores. Los negativos los escribían en color rojo. Debido a que el número 0 no tenía una representación, algunas civilizaciones no lo consideraban como un número, seguido de que Brahmagupta simbolizara el número 0 como la nada. Los babilónicos lo representaban simbólicamente con un espacio vacío entre las cifras. En la civilización maya utilizaban una representación concreta del número 0 y era una concha marina. La civilización india data de una inscripción en piedra que indica en el año 876 de nuestra era, donde el número 0 es algo más pequeño y está ligeramente elevado, casi como un superíndice. Ahora hablaremos sobre los números racionales.
Los números racionales surgen por la necesidad de los egipcios en dar solución a problemas que se presentaban en su cotidianidad, situaciones de reparto, es decir, donde la fracción se tomaba como cociente. Un ejemplo de ello era cómo se hacía la distribución del pan entre los trabajadores de forma equitativa, siendo esta una representación concreta. Los egipcios solo calculaban fracciones unitarias, como un tercio, un quinto y un décimo, donde el numerador es 1 y el denominador un entero positivo. Una representación simbólica que se utilizó fueron los jeroglíficos, el sistema organizado de escritura más antiguo del mundo. Un jeroglífico con una boca abierta representaba la barra de la fracción, y un jeroglífico numérico escrito debajo de la boca abierta denotaba el denominador. Una representación simbólica en la civilización egipcia de las fracciones es el ojo de Horus, que era cada una de las partes en las que fue seleccionado durante la batalla y se representaba de esta forma. Estas fracciones son las más simples con las que se formaban las demás. El ojo se puede observar un sistema de notación lineal de combinaciones que permitía medir la cantidad de granos que se intercambiaban diariamente. La civilización china utilizaba una representación simbólica en la cual se usaban fracciones con varillas. Además, usaban la forma fracciones sin la barra, donde el numerador era el hijo y el denominador la madre, ya que esta civilización relacionaba todo con los distintos sets. En el siglo XIII, Fibonacci introdujo en Europa la barra horizontal para separar el numerador del denominador. Después del año 1700, las fracciones se mostraron como las conocemos hoy en día. A comienzos del siglo XV, Al-Kashi representó de forma simbólica los números decimales como se conocen ahora. A comienzos del siglo XVII, los números decimales se comenzaron a escribir utilizando el punto o coma, separando la parte decimal de la parte entera. Ahora hablaremos sobre los números irracionales. Los números irracionales surgen cuando los antiguos griegos observaron que los números racionales no completaban la recta, es decir, que había números que no se podían expresar mediante un número fraccionario. Ahora hablaremos sobre los irracionales más conocidos. El primer número irracional descubierto fue la raíz cuadrada de 2, allá por Hipaso de Metaponta, cuando pretendía calcular de forma exacta la diagonal de un cuadrado de lado la unidad, obteniendo como resultado un número seguido de infinitas cifras, es decir, el 1.4142135, denominado así la raíz cuadrada de 2. El número pi es el número más emblemático de los números irracionales. Arquímedes de Siracusa inició la teoría matemática sobre el pi en el año 225 a.C. Se conocía como constante de Arquímedes y en 1706 William Jones fue quien simbolizó este número. Surgió de una proporción geométrica simple, la cual es la razón constante entre el perímetro de cualquier circunferencia y su diámetro. El número Euler es la base de los logaritmos naturales y es aproximadamente igual a 2.7182818. Fue reconocido y utilizado por primera vez por el matemático John Napier y Euler fue quien le dio el símbolo de la E. Surge en los procesos de crecimiento y decrecimiento continuos. El número áureo surge de la división entre dos de un segmento guardando las siguientes proporciones. La longitud total A más B es al segmento más largo A como A es al segmento más corto B. Además, es la proporción que existe entre las diagonales del pentágono regular y tiene todas sus diagonales iguales y la medida de sus lados. Fue Mark Barr quien lo presentó con la letra griega Phi, en honor al escultor griego Fidias. Conocido también como el número de oro, aparece regularmente en la geometría.
se consideraba la proporción perfecta entre los lados de un rectángulo. Ahora daremos una reflexión. Las representaciones gráficas a la hora de la enseñanza de los números son de gran importancia, puesto que al utilizarse como elementos de apoyo en el aprendizaje se logra que las clases no sean monótonas, puesto que el uso de representaciones concretas, pictóricas y simbólicas generan en el estudiante mayor interés y atracción por lo aprendido. Es por esto que en el aula de clases ahí se logra que el aprendizaje sea más efectivo. Además, las representaciones en matemáticas generan mayor claridad en lo aprendido. Es por esto que se dice a que los profesores de información, en el momento en el que en el aula de clase hagan uso de estas representaciones concretas, simbólicas y pictóricas para que enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes y así lo que esté esperado se pueda obtener. Además, podemos mezclar estas representaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una ficha en la que tenemos unido la representación concreta y la simbólica, donde tenemos la pelotita que sería lo concreto con lo simbólico que sería el número 9. Además, podemos mezclar lo pictórico con lo simbólico, que tenemos 3 bolitas, con lo simbólico que sería el número 3. Para así poder disminuir las dificultades y así poder evitar los obstáculos epistemológicos en los conjuntos numéricos. Estas son las referencias bibliográficas correspondientes a esta situación número 1. Muchas gracias.